¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir con el video que estábamos viendo ayer, que estaba relacionado con la llegada de Juan Pablo II a Cuba. Vamos a dar ahorita el discurso de Fidel Castro, porque en esa intervención que tuvieron ellos se hizo un diálogo, se comentaron situaciones que se estaban como una forma de limar asperezas. Aquí vamos a dar pues algo para que nos familiaricemos más con los personajes. Fidel Castro Ruz, que así se llamaba, nació el día 13 de agosto de 1926 en Virán, en la antigua provincia cubana de Oriente. Realizó sus estudios y bachilleres en las instituciones religiosas, en el Colegio de La Salle y en el de Belén. Dicen que a partir de 1945 se vinculó a la lucha política estudiantil en la Universidad de La Habana. Ya para 1947 forma parte de la expedición organizada para combatir la tiranía trujillista en la República Dominicana. Participó junto al pueblo colombiano con la insurrección popular de abril de 1948 en Bogotá. Para 1950 obtuvo el título de doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Fue fundador del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo y a partir de 1948 denunció la corrupción y el abandono oficial y el gangsterismo que prevalecía en el país. Tras un golpe de Estado que fue en 1952, organizó y entrenó a un grupo de jóvenes al frente, de los cuales asaltó el día 26 de julio de 1953 los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo. Sufrió prisión durante 22 meses y poco después de ser excarcelado, como resultado de una fuerte presión popular, fundó un movimiento el día 26 de julio de 1955. Partió hacia el exilio para organizar en México la insurrección armada popular contra todas las dictaduras de Fulgencio Batista. El día 2 de diciembre de 1956 desembarcó en Cuba al frente del destacamento expedicionario y a bordo del yate Graham inició la guerra revolucionaria en la Sierra Maestra. Dirigió la lucha de las fuerzas rebeldes en el movimiento del día 26 de julio en todo el país durante los 25 meses de guerra que duró todo esto. Al concluir la lucha victoriosa, que fue el 1 de enero de 1959, se va a ir pues postulando y se asume todas las funciones como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dicen que el día 13 de febrero de ese mismo año fue nombrado primer ministro del gobierno revolucionario. Dirigió y participó en todas las acciones emprendidas en defensa de su país, en los casos de agresiones militares procedentes del exterior y de las actividades de bando contrarrevolucionario dentro del país, en especial la derrota de la invasión organizada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. En Playa Girón, en abril de 1961, el día 16 de ese mes y año, proclamó de carácter socialista a la Revolución Cubana. Condujo al pueblo en los días dramáticos de la crisis de octubre de 1962 y ocupó el cargo de secretario general de la Organización Revolucionaria Integrada y la de secretario general del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Desde la constitución del Comité Central de ese Partido Comunista de Cuba, en octubre de 1965, desempeñó como su primer secretario,
lo que ha sido ratificado por los 5 congresos del partido efectuado desde entonces. Ha sido elegido diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular en sucesivos periodos de sucesiones, desde la creación de este Parlamento, que fue en 1976, y desde entonces ha sido ratificado por la Asamblea de los cargos de presidente de los consejos de Estado y de ministro. Presidió misiones oficiales en más de 50 países y asimismo las delegaciones de Cuba a la cumbre, tanto en Iberoamericana, a varias cumbres de los países no alineados por las cumbres ecológicas. Fue a Río de Janeiro y a las cumbres sobre el desarrollo social de Copenhague, sobre asentamientos humanos en Estambul y en la FAO sobre alimentación en Roma. También asistió a varios periodos de sesiones en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, entre ellas la conmemorativa del 50 aniversario de esa organización. Entre 1979 y 1983 presidió el movimiento de país no alineados. Ha recibido más de un centenar de altas condecoraciones, tanto extranjeras y cubanas, y decenas de distinciones académicas honorarias de numerosos centros de enseñanza superior del mundo. Promueve a escala mundial la batalla del tercer mundo contra esa desigualdad de orden económico, tanto internacional, en particular contra la deuda externa y el despilfarro de recursos como consecuencia de los gastos militares. Lidera los esfuerzos de un pueblo por enfrentarse a los efectos de un bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos desde hace más de 35 años y las consecuencias en niveles económicos, tanto en el derrumbe de la comunidad socialista europea, así como la acción tenaz de los cubanos para superar las graves dificultades resultantes de esos factores y de su resistencia durante el llamado periodo especial. Conduce a una activa política exterior de principio, la acción de solidaridad y de movimientos revolucionarios internos que coadyuvan al despertar la conciencia de la unidad revolucionaria internacionalista de todos los pueblos. Como ven, la trayectoria de este caudillo, porque como recordarán cuando estuvimos hablando de los caudillos, ¿sí?, que mencionábamos que muchos de ellos pues cambian de mentalidad con el paso del poder. Y quisimos mencionar a Fidel porque él es el claro ejemplo de un caudillo que defiende su patria, que defiende su nación a costa de todo, enfrentándose a gigantes como es Estados Unidos, que lo bloqueó por más de 35 años, como aquí refiero. Entonces, aquí les quise plasmar esta pequeña biografía de este hombre porque vamos a hacer ese discurso que hizo cuando fue el Papa. Ya les vuelvo a recordar que estamos viendo a los papas cuáles son las funciones que tienen con la monarquía, porque estamos estudiando la historia de Inglaterra. Y ahí nos estamos dando cuenta que desde las cruzadas los papas vienen aunados a esta monarquía. Queremos saber por qué es. Y por eso estamos viendo toda esta trayectoria de los papas, ¿sí? Vamos a hacer otro próximo video, pero vamos a hablar ya de la biografía del Papa. ¿Cuál? Juan Pablo II. Para que entendamos, cuando yo les pase el discurso, comprendan bien las ideologías de los dos bandos. Pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.